Saludos, en esta ocasión compartiré un artículo escrito por el pastor adventista Claudio Antonio Irle Lima. En la introducción de expresa con las siguientes palabras la idea central del artículo. Dice él: la adoración debe ser alegre y atractiva, pero nunca sin orden y decencia. Dice el pastor Claudio A. Irle Lima: entre los temas más controversiales en la coyuntura eclesiástica actual, el debate sobre el estilo de música que se utilizará en el culto quizá encabece la lista. Esta discusión ha dividido a muchas iglesias. El departamento de música de algunas de las iglesias o de nuestras organizaciones se han convertido en un departamento literalmente de guerra. Es impresionante la facilidad con que las personas se molestan cuando habla del gusto musical. Cualquier crítica a la forma de adoración de las personas se considera como una ofensa personal. Todos están conscientes de los cambios que ha tenido lugar en el mundo. La música de las iglesias también sufren transformaciones. Los pentecostales y carismáticos han experimentado, entre comillas, reavivamientos atribuidos en parte a esta nueva liturgia. La iglesia adventista naturalmente también experimenta cambios en este campo. Pero, ¿hasta qué punto estos cambios son guiados por un así dice el Señor? No se puede negar la complejidad del asunto. Hay varios factores que hay que considerar, como la cultura y la preferencia personal. Pero, ¿sería seguro usar estos u otros como factores determinantes para la elección de la música que se presentará al Señor? El propósito de este tema es identificar algunas características básicas de la adoración y la música en dos líneas seguras: la Biblia y el espíritu de profecía. En primer lugar, uno debe estar seguro de que la adoración está siendo gobernada por la verdad de la palabra y no por el impulso humano. La liturgia bíblica es teocéntrica y no antropocéntrica. Ella está dirigida a Dios. Él es el centro, el objeto exclusivo de la adoración. Otro aspecto importante de la adoración es que ella puede tocar la emoción del adorador, pero debe privilegiar la mente, es decir, debe ser racional, porque esta es la adoración agradable a Dios, como dice Romanos 12:1. También debe tener un carácter espiritual para proporcionar una verdadera comunión con Dios, como dice Juan 4:24. Lo que significa que no debe estar en el extremo de la formalidad o al extremo de un acto teatral. El culto también debe caracterizarse por la alegría, como nos dice Salmo 32:11 y 122:1, manteniendo una atmósfera dinámica y atractiva. Pero uno nunca debe divorciarse del gozo de la reverencia, la decencia y el orden, según nos habla Eclesiastés capítulo 5 y versículo 1 y 2 y Primera de Corintios 14:40. El culto o la adoración gozosa, espiritual y racional, gobernada por la verdad de la palabra y que tiene a Dios como su centro, nunca deja al adorador como es. Él transforma, ejerce un poder regenerador y renueva al pecador. Estos aspectos bíblicos de la adoración están
respaldado totalmente por el espíritu de profecía, quien también es la voz de Dios para su pueblo en los últimos días. Algunas instrucciones y advertencias parecen oportunas. Estaremos leyendo algunos testimonios de la hermana Ellen G. White. Dijo ella: ha habido un gran cambio, no para mejor, sino para peor, en los hábitos y costumbres de la gente en relacionarse con el culto religioso. Las cosas sagradas y preciosas destinadas a unirnos a Dios casi están perdiendo su influencia sobre el espíritu y corazón. Otro pensamiento agrega: para que los hombres glorifiquen verdaderamente a Dios, es importante que en su asociación de ideas distingan entre lo que es sagrado y lo que es profano. Continúa ella hablando en otro pensamiento: algunas personas no están satisfechas con una reunión, a menos que experimenten momentos de poder y alegría. Se esfuerzan por ello y llegan a una confusión de sentimientos. La influencia de estas reuniones, sin embargo, no es beneficiosa. Al pasar el alegre entusiasmo del sentimiento, estas personas se sumergen más profundamente que antes del encuentro, porque su satisfacción no provenía de la fuente adecuada. En una carta, en contestación al pastor Haskell, quien fue testigo de los eventos que ocurrieron en 1900 en el campamento de Muncie, Indiana, por un tipo de música mundana con letra cristiana, y en el cual él estuvo presente, ella le contestó: las cosas que describiste como que sucedieron en Indiana, el Señor me reveló que iban a tener lugar inmediatamente antes del fin de la gracia. Todo lo extraño será demostrado. Habrá gritos con tambores, música y baile. La verdad para este tiempo no necesita nada de este tipo en su obra de convertir almas. Continúa ella contestándole al pastor Haskell: Satanás trabaja en medio del estruendo y de la confusión producida por esa clase de música. El diablo hace que tenga el mismo efecto de la mordedura venenosa de la serpiente. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Dios exhorta a su pueblo, que tiene la luz ante sí, en la palabra y los testimonios, a que lea y considere, y luego que obedezca. Se han dado instrucciones claras y definidas a fin de que otros comprendan. Mensaje selecto, tomo 3, páginas 41 y 42. Sigue diciendo ella en otro testimonio: todo lo relacionado de alguna manera con el culto religioso debe ser elevado, solemne e impresionante. Hablando de la música angelical, ella comenta: estas clases de notas desagradables y gesticulaciones no se ven en el coro angelical. Sus himnos no rechinan en los oídos. El canto es suave y melodioso. Y observe, apreciado oyente, la descripción que ella hace del canto angelical: suave y melodioso. Frente a estas orientaciones inspiradas que hemos compartido con usted, se percibe que nadie se queda en la oscuridad en cuanto a las características de la adoración y la música de Dios. El Señor reveló cuáles serían las tendencias en el futuro y dejó sus instrucciones. Nadie tiene que equivocarse.
Se sabe que el culto bíblico es el culto de la mente y que Satanás quiere la adoración del cuerpo, la adoración de la sensación, la fiesta. Él ha desarrollado una liturgia capaz de oscurecer la mente y liberar el cuerpo, porque sabe que en perfecto juicio la mente humana nunca le servirá. ¿Qué hacer ante los cambios litúrgicos que están sucediendo hoy y en muchos casos introducidos por pastores o laicos? Al igual que los pentecostales y los carismáticos, ¿deberían los adventistas ignorar la distinción entre lo sagrado y lo profano? ¿Cambiar la verdad por la sensación y la santidad por la alegría irreverente? ¿O debería ser sabio al discernir los hechos a la luz de las advertencias inspiradas de la Biblia y del espíritu de profecía? Veamos un cuadro comparativo de la liturgia teocéntrica versus la liturgia antropocéntrica. En la liturgia teocéntrica, Dios es el centro. Él es el ser adorado. Pero en la liturgia antropocéntrica, el hombre es el adorador. En la liturgia teocéntrica, ella es racional, pero la liturgia antropocéntrica tiene que ver con lo emocional, con el cuerpo. La liturgia a Dios está basada en la verdad, que es la palabra de Dios. Pero la liturgia al hombre está basada en el impulso humano. ¿Es teatral o formal? La liturgia teocéntrica es alegre, pero a la vez reverente. Pero la del hombre es árida o sin vida, o alborotosa en otro extremo, o ruidosa e irreverente. La liturgia teocéntrica tiene que ver con los cambios en la vida del ser humano. Jesús toma al hombre en su estado natural y lo va transformando. En la liturgia teocéntrica vemos que hay un aspecto regenerativo del ser humano. Pero la liturgia que se ofrece al hombre está despojada de una energía regenerativa. Por tal razón observará que estos adoradores siguen con su forma de vestir, de peinarse, de utilizar prendas y expresarse de ciertos modos y cantar bailando, aplaudiendo como lo hacen las personas en el mundo. Parecerían que esta adoración no tiene la capacidad de transformar. En cuanto a este punto del asunto regenerativo, la liturgia teocéntrica tiene la capacidad de llevar al hombre a niveles más elevados de calidad espiritual y en asuntos sobre la vida común. Veamos algunos versos de la Biblia que nos hablan de la liturgia basada en Dios y no en el hombre. En Juan 4:23 nos dice: pero llega la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca tal manera que lo adoren así. En Juan 17:17 nos dice: santifícalo en la verdad, tu palabra es la verdad. En Apocalipsis 14:7 dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Romanos 12:1 nos dice: os ruego, hermanos, por la compasión de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestra adoración racional. Juan 4:24 nos recuerda: Dios es espíritu,
y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Salmos 32:11 nos invita: regocíjate en el Señor, regocíjate, justos, y cantad con alegría todos vosotros que sois rectos de corazón. En 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decente y en orden. Y en Romanos 12:2, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que experimentéis lo que es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Mi querido amigo, Dios te bendiga y que estas palabras te puedan ayudar a reflexionar qué tipo de adoración tú le estás ofreciendo al Señor. ¿Una adoración basada en Dios o una adoración basada en tu gusto? Dios te bendiga y hasta la próxima. Just a little talk with Jesus.